Hola, me llamo María y aquí estoy para seguir compartiendo el día 15 de 40 días y 40 noches de entrenamiento mental para vivir en plenitud, en el aquí y el ahora, aceptando todo lo que es, todo lo que somos, todo lo que tenemos, lo que aún no tenemos y todo lo que es la vida en sí. Digamos gracias a la vida, a Dios, por regalarnos un nuevo día, una nueva oportunidad para hacer, pensar y sentir todo aquello que tenemos en mente y que nos acerca hacia nuestro propósito, meta, misión y paz interior. Todo aquello que nos haga sentir bien. Con nosotros mismos y con los demás, con el mundo, sin crítica, sin juicio, sin resentimiento, simplemente hablar desde el corazón. Pensemos antes de hablar, puesto que las palabras pueden hacer daño. Poniendo cada pensamiento, palabra, comportamiento y obra que podamos tener el día de hoy en las manos de Dios, del Espíritu Santo, de los ángeles, de nuestra guía interna, de nuestro corazón, con el permiso de Dios nuestro Padre, aquí y ahora. Antes de comenzar, me gustaría darte las gracias por seguir conmigo en este entrenamiento mental de autoconocimiento y paz interior. Ya vamos por el día 15 del libro Un curso de amor de Mari Perrón. Tan solo requiero que estemos en plena presencia, en el aquí y en el ahora. Presta atención a mis palabras e intégralas en tu corazón. Siéntelas, vívelas y hazlas realidad. Inhala y exhala. Presta atención a tu respiración en todo momento, de una manera cómoda, pausada y consciente. A tu sentir, a todo lo que veas, escuches y sientas, sin juicio alguno. Una respiración profunda y comenzamos. Día 15 del libro Un curso de amor de Mari Perrón. Hoy nos va a hablar de entrar en el diálogo. ¿Cómo te sientes con esta afirmación? Siente, vívela, no te juzgues. Simplemente suelta el control y fluye. Como el agua corre, el agua no tiene que hacer nada para fluir.
ni el aire que respiramos tampoco. Simplemente es. Día 15. Entrar en el diálogo. Cuando hayas tomado plena conciencia de la necesidad de compartir, habrás entrado en el diálogo. Cuando te hayas entregado del todo al hecho de que no puedes llegar a conocer por tu cuenta, habrás entrado en el diálogo. Cuando hayas aceptado plenamente que la voz del uno puede oírse en la voz de los muchos, habrás entrado en el diálogo. Cuando hayas tomado con plena conciencia de que eres informado por todo y por todos en la creación, habrás entrado en el diálogo. Informar es dar a conocer. Por ello, tú puedes ser dado a conocer por todo y por todos en la creación. Del mismo modo que todo y todos en la creación pueden ser dados a conocer por ti. Acabamos de hablar de lo desconocido y de tu voluntad de aceptar tu relación con ello, a fin de que llegues a conocerlo. Lo conocido y lo desconocido existen juntos en todo y en todos. Repito, lo desconocido y lo conocido existen juntos en todo y en todos. Por ello, tu voluntad de ser dado a conocer y de conocer existe junto con tu voluntad de abrazar lo desconocido. El espíritu que animó a todas las cosas es el espíritu que está en todo y que es el gran informador. Conforme vayas siendo más capaz de mantener la conciencia crística, empezarás a pasar de ser observado a ser informado. Por el espíritu que anima todas las cosas, iniciarás el movimiento que te lleva de observar a informar. Y te pregunto, ¿cómo puede lo invisible ser observado? Dentro de la conciencia crística empiezas a ser capaz de conocer y de dar a conocer sin la observación o la observación de lo físico. Esto ocurre a través de tu relación con lo desconocido. Empiezas a ser informado por aquello que es, sin tener en consideración tu nivel de comprensión y de conocimiento. Esto lo logras al incorporar aquello que es en tu forma espaciosa, en vez de observarlo, como si estuviera separado de ti. Anteriormente, aquello que no observabas o no veías no era real para ti. Por medio de la práctica de la observación de lo físico y de lo obvio, empezaste a ser capaz de ver más allá de lo físico y lo obvio, y de ver aquello que no se podía observar físicamente. Esta práctica tenía dos propósitos. El primero consistía en establecer una nueva clase de interacción y relación entre el observador y lo observado. El observado consistía en prepararse para trascender la observación. Ha sido en la relación de la observación donde has interactuado con todas las demás formas de vida, así como con las formas inanimadas. En la relación generada por la observación, dichas formas han sido percibidas como reales. Aquella observación produjo la solidez y la masa de las formas a las que observabas. Y sin embargo, el espíritu que anima la forma es lo que es real. Informar se podría entender como dar a conocer el espíritu en la forma de lo físico. No se trata simplemente de incorporar el espíritu a la forma, sino de dar a conocer el espíritu en la forma. Aquello que diste a conocer a través de la observación libre de juicio era solo lo que precedía aquello que has dado a conocer a través de la información. Ha llegado el momento de establecer la diferencia entre simplemente incorporar el espíritu a la forma y dar a conocer el espíritu a través de la forma.
La observación que has practicado te ha preparado para pasar de la observación a la información y al ser informado. La animación de la forma por el espíritu es un aspecto continuo de la creación. Por lo tanto, no está sometida al tiempo. No tuvo lugar en el nacimiento de la creación, para después dejar de existir. No tuvo lugar en el nacimiento del cuerpo, para después dejar de existir. No se trata de la vida, de vivificar la forma, sino que se trata del espíritu y de informar el espíritu. Se trata de dar a conocer el espíritu a través de la forma de lo físico. Al practicar la observación sin juicio, aprendiste a ser un observador neutro. El hecho de ser un observador neutro permitió que causa y efecto se produjeran de manera natural, en vez de que este proceso natural fuera alterado por tus juicios. Esta práctica te seguirá siendo útil y no será reemplazada, sino complementada por la nueva práctica de la información, hasta que la práctica de la observación ya no sea necesaria. Este es el nuevo dominio del poder que pocos han practicado en forma física y que nunca ha sido practicado por muchos al mismo tiempo. Constituye un gran cambio porque no es neutro, sino creativo. Es un aspecto de la creación y solo puede fluir a través de quienes hayan perfeccionado la observación neutra, porque es la intención de la creación, más que la intención del observador, la que constituye la fuerza creativa, el animador y el informador. Sin embargo, la información es una cualidad de la unicidad, por lo que la unión del ser con el ser espacioso en unicidad y completitud debe preceder a este paso. Es imposible hacer un mal uso de este poder, porque no está a disposición de quienes no hayan tomado conciencia de su unicidad con la fuerza creativa. Así que no es el ser que informa y es informado por la fuerza creativa, sino que es el ser fusionado en unión con la fuerza creativa, quien informa y es informado. En otras palabras, en la unión no hay distinción entre el ser y la fuerza creativa del universo. El animador e informador de todas las cosas. Entrar en diálogo con aquellos que se unen a ti en la cima de la montaña es necesario para el paso que viene ahora. Una de las razones es que el hacerlo proporciona un punto de partida para tu práctica. Aunque es posible practicar la observancia en todas las situaciones, es necesario practicar la capacidad de informar y ser informado, y junto con otros que han alcanzado el mismo nivel de neutralidad que tú. Es por ello que la observación no va a ser reemplazada. La observación es necesaria hasta que este nivel de neutralidad sea alcanzado por un número mucho mayor de personas. Este mayor nivel de neutralidad no se alcanzará hasta que aquellos que son los precursores hayan practicado y hayan perfeccionado esta interacción con la fuerza creativa durante el tiempo suficiente para tomar conciencia de su unicidad con ella. Mientras quede una división entre el ser y el ser espacioso, entre el ser y la fuerza creativa, permanecerás en el estado de mantenimiento y no de sostenimiento de la conciencia crística. Se trata de un estado aceptable para este tiempo de práctica limitada con aquellos con los que está desarrollando este diálogo concreto en la cima de la montaña. No se trata de un estado aceptable por una interacción con el mundo a escala real, aunque es imposible hacer un mal uso de este poder, el tener acceso a él en un caso y no en otro conforme
vayas entrando y saliendo del estado de la conciencia crística. No servirá el propósito de la creación. ¿En qué consiste la práctica de informar y ser informado? Consiste en unirte con otros que tienen la capacidad de mantener la conciencia crística en tu compañía. Así se crea la unión de los seres espaciosos. Se trata de una unión sin fronteras. Os hacéis pozas cristalinas que fluyen entre sí. Dais a conocer vuestros espíritus. Es imposible explicar esto en gran detalle y es por ello que debe ser practicado. Debes acudir en busca de guía únicamente a tu propia autoridad. El primer paso es acceder a tu propio estado de preparación. ¿Eres capaz de ser una poza cristalina? En caso contrario, ¿qué es lo que te lo impide? No seas demasiado duro contigo mismo. Ahora, pues, como se ha dicho, las piedras de tu poza son como motas de arena en el océano. Observa esas piedras con neutralidad y observa si no se las lleva el agua. Lo único que hace falta es que estés dispuesto a que desaparezcan. Si persisten las dudas sobre tu estado de preparación, recuerda que la duda es causada por el miedo. Examina qué es lo que temes. Y te pregunto, ¿son realmente las piedras de tu poza o es el reto de fluir con la corriente que sabes que se generará al unirte con los seres espaciosos? ¿Temes tu poder aun cuando se te ha dicho que es imposible hacer mal uso de él? ¿Te sientes indigno y pretendes mantener tu indignidad oculta? ¿Sigues temiendo ser conocido? Si es así, entra en el diálogo con el propósito de tus preparativos finales en mente. Lleva tus temores ante la luz de la unicidad y observa cómo la luz disipa la oscuridad. Este es el motivo por el que estamos aquí. No hay tiempo que perder y no hará falta un tiempo prolongado si tu voluntad es real. Estáis aquí para daros a conocer los unos a los otros y al hacerlo, conocer la unicidad. Será menos difícil conocer esta voz como la voz de la unicidad, una vez que hayáis escuchado la voz de la unicidad en cada uno de vosotros y os hayáis beneficiado de sus cualidades sanadoras. Sanar es completarse. Completarse es convertirse en el ser espacioso. Convertirse en el ser espacioso es estar preparado para ser informado y para informar con el espíritu de la creación. Se trata de una etapa muy individual del proceso creativo. El pensamiento del grupo no reemplaza la conciencia del ser uno e indiviso con un único ser grupal. Este no es el momento de ser juzgado, ni de adoptar las creencias de otros, sino de vencer definitivamente los juicios mediante la neutralidad o la aceptación. Permitir que los demás te acepten como eres es un regalo que los libera de los juicios y de cualquier noción que hayan conservado de que la conciencia crística es una forma de pensamiento de grupo. No te sentirás tan plenamente un individuo como cuando te des a conocer a través de la información del espíritu. Date cuenta de cuán necesario es el diálogo. Muchos se resisten a esta etapa del desarrollo porque creen que han alcanzado el saber interior. Es posible que aún se consideren capaces de crecer y de cambiar, pero en cierto sentido piensan que ello es innecesario. Han alcanzado una meta que concuerda con su concepto del saber interior y erróneamente han creído que esto es conocer al ser. Hace falta movimiento para conocer al ser. La información o animación continua de lo físico por lo espiritual es precisamente eso, un continuum. La manera más fácil de resbalarse del saber al no saber
es estancarse en un lugar conocido. Dejar de aceptar lo desconocido es dejar de llegar a conocer. Entrar en el diálogo te mantiene en contacto constante con lo desconocido y con el incesante llegar a conocer. Por lo tanto, no se trata de que os unáis como lo conocido, sino como lo desconocido. No se trata de que dialogáis sobre lo conocido, sino sobre lo desconocido. Al manteneros en contacto constante con lo desconocido, permanecéis en diálogo constante, porque no habéis reivindicado un saber que inhabilita el llegar a conocer. Estáis en diálogo porque en diálogo. Llegar a conocer es un intercambio fluido. Imagina la corriente de la energía o las pozas cristalinas de los seres espaciosos uniéndose. Esta corriente deja algunas piedras limpias y otras se las lleva. Transforma la poza cristalina al remover el sedimento que se ha depositado en el fondo. Conforme a la poza cristalina se va mezclando con la corriente de otras pozas cristalinas. Es capaz de cambiar de dirección, de ver cosas nuevas, de llegar a entendimientos nuevos, aunque esta sea solo una etapa inicial o de práctica, de movimiento. Es evidente que el movimiento siempre será necesario para que la poza cristalina no se convierta en agua estancada. Desarrollar un diálogo con otra persona determinada es diferente de entrar en el diálogo, pero entrar en el diálogo no es diferente de desarrollar diálogos concretos. Esto es así porque entrar en el diálogo constituye un estado de todo lo que engloba y en el que todo y todos interactúan contigo a través del intercambio del diálogo. Aunque se te pide que fomentes la totalidad y la sostenibilidad de la conciencia crística con otros que compartan contigo este modo concreto de llegar a conocer, no se te pide que descartes ningún otro modo de llegar a conocer, ni que veas a otros de forma distinta de cómo ves a aquellos con los que te estás desarrollando este diálogo concreto, para este propósito o práctica específica. Sin embargo, saber que has entrado en el diálogo no significa que no vayas a ser consciente de aquellos que querrían volar tu estado sin fronteras, en vez de incorporarse a él. Solo tienes que recordar que tienes eso. Solo tienes que recordar que quienes siguen teniendo fronteras las necesitan. Por lo tanto, no estás privando de nada cuando entras de forma desapercibida en estado observable de existencia. Existe un propósito para este tiempo por el que coexisten tanto el informar como el observar, tanto ser el informado como el ser lo observado. Debe respetar los límites de aquellos que siguen necesitándolos. Y no ofrecer más de lo que puede ser percibido. Es por ello que practicar entre aquellos que están preparados para prescindir de la frontera y de ser espacioso es apropiado y aceptable. Practicar, al igual que informar, es dar a conocer. Sin embargo, práctica, al igual que informar, no significa que no sepas nada. La práctica es la fusión de lo conocido y lo desconocido a través de la experiencia, la acción, la expresión y el intercambio. Modifica lo conocido por medio de la interacción con lo desconocido. Permite que te des cuenta continuamente de que lo que sabías ayer no es nada.
comparado con lo que sabes hoy, mientras que te ayuda a darte cuenta de que lo que llegas a conocer siempre ha existido dentro de ti, en el reino de lo desconocido, que también existe dentro de ti. Aunque no se te haya pedido que te retires de la vida durante este tiempo en la montaña, se te ha pedido que estés aquí, que te unas con otros aquí, con un propósito. Como tal, este tiempo es también el comienzo de la práctica de tomar conciencia y de ser capaz de aceptar cierta dualidad. Aunque no necesariamente te hayas dado cuenta, tu conciencia ha estado en dos sitios a la vez, sin estar dividida. Al reincorporarte a la vida en el terreno llano, esta capacidad de llevar contigo una conciencia indivisa, aunque espaciosa, será primordial y tendrá muchas aplicaciones prácticas, además de espirituales. Acabamos de hablar de uno de los aspectos prácticos, el de desarrollar el diálogo con algunos y entrar en diálogo con otros. Esto constituye una demostración de los niveles de conciencia en funcionamiento. Es importante que seas capaz de sostener la conciencia espaciosa del ser uno e indiviso, así como que seas capaz de centrarte, es decir, de no excluir, al mismo tiempo que escoges opciones acerca de dónde pones tu atención, del mismo modo que respetas las fronteras de quienes las siguen necesitando, también debes respetar tu propio espacio sin fronteras. A medida que vaya desarrollando el diálogo desde el ser espacioso y a medida que te vayas dando a conocer, tu propósito aquí irá quedando más claro. De este modo, tu capacidad de abrazarlo todo y al mismo tiempo centrarte en tu propio propósito aquí dará comienzo a un nuevo proceso de individualización. Repito, dará comienzo a un nuevo proceso de individuación. La singularidad de tu propio camino se hará visible y verás que puede ser muy diferente de la que aquellos con quienes estás llegando a conocer y que incluso puede ser diferente de cómo pensabas que iba a ser. Se te mostrará que puedes entrar en el diálogo con todos y seguir enfocándote o poniendo tu atención en ámbitos que a lo mejor no tienen el más mínimo interés para los demás. Por ello, quizás descubras que se acerca un tiempo de caminar solo o un tiempo de reunirte con muchos. Te darás cuenta de que te has sentido arropado por el tiempo que pasamos en la montaña y por aquellos que se han unido a ti y que quizás tengas menos ganas de volar con tus propias alas y por tu cuenta. Quizás hayas pensado que la unión que se ha ido produciendo aquí ha sido la unión con un grupo específico, más que la unión contigo mismo y con todos. Es necesario ahora que llame tu atención sobre tu falacia, para que al unirte en verdadera espaciosidad con aquello que estén llegando a conocer junto a ti, no os creéis falsas ideas acerca de lo que se pretende con esto. Recuerda que el propósito de este recorrido no ha sido que te quedaras sin ser, sino que tomaras conciencia de tu verdadera identidad. Ya han quedado desenmascarados los mitos en cuanto a que tu verdadera identidad sea una forma idealizada del ser. Ahora estás preparado a través de tu capacidad de ver tu propio ser, así como aquello que observas con una neutralidad que abraza tanto lo desconocido como lo desconocido para reclamar tu ser y tu propósito aquí en esta vida. Gracias, gracias, gracias. Y terminemos diciendo y sintiendo en el nombre del Padre,
del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendiciones.